El ministerio de la palabra de Dios, abriendo las Escrituras, y en el gozo de nuestro Señor Jesucristo, declara y participa a todos los auditores este honroso servicio y comisión de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Unámonos en oración a nuestro Dios y Padre, para que nos dé a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Hoy escucharemos un mensaje para la Iglesia con el pastor David Carrera. Vamos a considerar las Escrituras, amados hermanos. Vamos a leer en Lucas, en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 12, el versículo 32 al versículo 34. Lucas 12, versículo 32 al versículo 34. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 12. Muy bien. En lo posible, si alguno tiene comisión, algo ahora, trate de si se puede, dejarlo para más tarde, si se puede. ¿Ya? Vamos a estar juntos en el Señor. Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 32 al 34. Es el Señor quien está hablando a sus discípulos, y el Señor le dice a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Le voy a pedir que usted se fije. Si usted se fija, en los versículos anteriores, vamos en el nombre del Señor, a precisar algunas cosas. En los versículos anteriores, Lucas, estamos en el capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Si usted se fija, por favor, allí en el capítulo 12, en el versículo 22, está atento allí. ¿Se fija usted que como subtítulo está, ¿qué cosa? El afán y la ansiedad. Debajito del título, ¿se fija? Debajo del título, ¿qué cosa encuentra? Encuentra Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 34. O sea, este es un pasaje como se puede encontrar en otros, en Marcos, es un pasaje paralelo, así se llama, paralelo. Así como escribió Mateo, como apóstol del Señor, escribió acerca de esto, recordándole el Espíritu Santo las cosas que había que recordar.
Lucas investigó también, no siendo, dice las Escrituras, un apóstol del Señor. Lucas no estuvo sentado a los pies del Señor Jesucristo, no estuvo allí sentado. Lucas no anduvo con el Señor. Lucas no le preguntó directamente al Señor. No fue así. Lucas dice en las Escrituras que Lucas investigó. ¿Recuerdan? Fue un investigador, consultó, preguntó a uno, a otro. Era un hombre estudioso, por lo que se sabe de él, era un hombre estudioso. Y lo hizo con mucha diligencia. Bueno, el pasaje entonces que leímos, no temáis, ¿cómo dice? No temáis, manada pequeña, esa expresión, ¿por qué dice que no debemos temer? En general, a todos sus discípulos le dice el Señor, no temáis, manada pequeña. ¿Y por qué no debemos temer? Porque a vuestro Padre, así dice, le ha placido daros el reino. Así dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Este pasaje que hemos leído entonces se debiera intercalar o debiera quedar en el contexto, en el entendimiento que tenemos de Mateo, que es el más recurrente, el que más se usa, Mateo 5, 6 y 7. No aparece en Mateo, aparece en Lucas. Lucas en su investigación, el Espíritu Santo le guió y por el Espíritu Santo, quedó resumido de esa manera allí. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es lo más conocido, se conocen como las instrucciones del Señor. Se conocen como las instrucciones del Señor. Se conoce como la doctrina del Señor. Así se conoce. Se conoce como quien entrega la doctrina y con mucha o con toda autoridad. Nuestro Señor Jesucristo. Eso se lo entregó directamente a sus discípulos, ¿ya? Si son los 12 o son más de los 12 o todo un grupo, con exactitud no lo sabemos, pero se lo entregó a sus discípulos. Pregúntese o medite en este momento, ¿soy yo una discípula, un discípulo del Señor? ¿Tengo claridad en esto? ¿Soy consciente de que soy un discípulo, una discípula del Señor? ¿Me alcanza a mí esta palabra? ¿De qué manera yo recibo el reino? ¿De qué manera yo me hago parte del reino de Dios? El reino de Dios es algo que está fuera de mí. Yo lo miro el reino, yo participo en el reino, ¿yo qué? ¿De qué manera yo me relaciono? El Señor le dijo a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede, ¿se acuerdan? No puede entrar en el reino de Dios. Efectivamente, todos aquellos que son bautizados y que han confesado al Rey, que han confesado el nombre del Señor Jesucristo, entran, casi, digámoslo así, casi literalmente, entran al reino de Dios. Por favor, allí en Colosenses, la mayoría de ustedes lo conocen, Colosenses, capítulo 1, Colosenses capítulo 1, ¿cómo dice? Los que lo conocen. Recordarán ustedes, ¿cómo dice? En el capítulo 1, dice, versículo 13, Dios el Padre, así se debe leer, que nuestro Dios y Padre, ¿cómo dice? Nos ha... Ya, muy bien, somos el pueblo que Dios, cantábamos, que Dios libertó. Bueno, el Padre nos ha, ¿cómo? Librado, ¿de qué cosa? De la potestad de las tinieblas.
La Escritura dice, los apóstoles dicen, Pablo lo dice en la carta a los Corintios, que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Al que no le ha llegado el Evangelio, tiene el entendimiento, está ciego, está entenebrecido, no le ha llegado el Evangelio, no puede ver la luz de Dios, no puede ver el reino de Dios. Están bajo tinieblas. Atención a esto, porque usted puede que sea creyente, evangélico, evangélica, y usted esté un poco, viendo un poco. ¿Cómo dice eso? Sí, escrituralmente, el apóstol Pedro dirá en su segunda carta, dirá que es posible que no tengamos la plenitud del reino. ¿Cómo es eso? Claro, que podamos ser miope. Si a la fe no añadimos virtud, a la virtud conocimiento, y así sucesivamente, el que no tiene estas cosas, el que no las está viviendo, es miope. Tiene la vista corta, no ve bien el reino de Dios. Y no tendrá entrada, dice, como debe ser en plenitud. El contexto es, no puede estar plenamente en el conocimiento del Señor, plenamente libre, plenamente victorioso. Al contrario, tendrá derrotas y no podrá entenderlo. No podrá darse cuenta siquiera por qué le ocurren ciertas cosas. Como hijo del Señor, como hijo del reino. Usted dice, pero yo creo en Dios. Eso, sinceramente, hermano, eso se acuñó, y ya lo hemos dicho muchas veces, y se afianzó, se afirmó como que con eso bastaba, y le aseguro, como está escrito que no, para nada. ¿Cómo para? No, para nada. Para nada. Todos los fariseos creían en Dios. No es que no creían. La mayoría del pueblo que quedó botado en el desierto creyeron en Dios, creían. No es que no fueran incrédulos de que existía un Dios. No, eso no es así. Todos creían. Pero la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto, quedaron allí. Justamente porque no se trata de creer, sino que se trata, como dijo el Señor, yo quiero hacer de ustedes un reino. Yo quiero hacer de ustedes gente santa, un reino de sacerdotes. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. ¿Cómo dice Pedro en su carta? Mas vosotros sois linaje, ¿me ayudan? Mas vosotros sois linaje escogido. Muy bien, ¿cómo sigue? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación, una nación, un pueblo, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. Tinieblas es cuando no se entiende, ¿ya? Cuando alguien no entiende, no están alumbrados los ojos del entendimiento. Entonces no ve, está en tinieblas todavía. Tiene el entendimiento entenebrecido. Alguien dice, ¿cómo? Yo no estoy en las tinieblas. Yo canto y escucho los cánticos y me gusta escuchar a Jesús Adrián Romero y escucho. Eso no significa reino de Dios necesariamente. Puede que su entendimiento esté entenebrecido, esté en tinieblas. Entonces, ¿qué son las tinieblas? No es quedar a oscura en la noche. Tinieblas es no entender. Por eso hay que crecer en la gracia y ¿en qué más? Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos es alumbrado, para luego discernir y hacer bien las cosas, hacerlas bien. Mire, ¿cuántos de nosotros le dejamos al Señor la tarea de que las cosas resulten bien? Señor, tú eres el Señor de todo, toda potestad está en tus manos, Señor, ¿no? Tú reinas, Señor. Así que te ruego que se cumpla esto. Y el Señor te queda mirando y dice, pero yo te pido que tú seas diligente y aprendas a estar en mi reino. Estoy para una paráfrasis, no por supuesto. Yo quiero que tú aprendas a participar conmigo. ¿Cómo es esto del reino? ¿Cómo? Sí, pues si tú dices que eres real sacerdote, yo te quiero decir que tú eres parte del reino. El Padre le ha placido darte el reino, eres parte del reino. Pero ¿cómo si tú eres el rey? Sí, pero no estamos acostumbrados a que Él sea el rey y nos lo dé.
más fuerte. Y nos lo dé y se nos solucionen todo, porque Él es Él y porque Él es rico en misericordia y es rico en todo, entonces nos dé todo. Y nosotros como parte del reino recibimos y recibimos y recibimos. Y no es así, no es así. Por eso, cuando dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino, el contexto es como manada pequeña, claro, presenta la idea, la figura del pastor con su rebaño, donde el pastor es el príncipe, ¿no? Es el rey, es el dueño de todo el rebaño. Y los demás pastores, eso lo vamos a ver un poquito. Los demás pastores son sus colaboradores en el reino de Dios, ¿no? Ese es el sentido. A ver, ¿quién de ustedes pone atención? Yo no le voy a decir lo que lea, sino léalo usted. A ver, allí en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo que leímos, 32, quiero preguntar, ¿quién quiere leer algo y decir algo? No voy a decirles nada. 12 al 34. Si usted está en el Espíritu del Señor, yo puedo en el amor del Señor corregirle, pero yo quiero que usted lo haga, que usted lea. ¿Quién se levante y sigue en el sentido de lo que estoy hablando? Tiene que seguir en el sentido. Si usted no toma el sentido, no se sienta mal si le digo sí, pero no, siga otro. Hasta que tome el sentido. De lo que estoy hablando, ¿quién toma el sentido? A ver, el sentido quiere decir que está el Espíritu del Señor en usted y está en todos. El Espíritu del Rey, o sea, el Espíritu Santo hace presente el reino en su vida, hoy día, ahora. Es el poder del Rey. A ver, ¿quién lee? Algo que está en el sentido de lo que estamos hablando. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué cosa? Daros el reino. De ahí en adelante, de la última frase, ¿qué significa? ¿Cómo sigue el sentido? Daros el reino. Si me es, atención, si me es, ¿qué cosa? Dado el reino, me es dado el reino. El reino es un reino de sacerdote, como decía nuestro hermano Rodrigo. ¿Qué cosa es eso? Es un reino de ofrenda, de ofrendar el cuerpo en sacrificio vivo. Si eso es así, ¿qué sigue? ¿Cuál es el sentido? Daros el reino. ¿Qué cosa sigue? A ver, pero léalo, levante la mano y ministre al Señor. Profetice, hable con seguridad. ¿Qué sigue? Ese es un resumen chiquitito que pone ahí Lucas. ¿Qué dice? A ver, le ha placido daros, ¿ya? Me lo da, nos lo da, porque no se lo da a uno en particular, nos lo da. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo dice? Uno tiene entonces que, si nos da el reino, uno que tiene que hacer, darse uno. O sea, ¿qué hay que hacer? A ver, atención, ¿cómo dice? Vended. ¿Quién lo hace? Yo no quiero hacerlo. ¿Quién tiene que hacerlo usted? ¿Quién se para y habla? Pero hable como que esté profetizando, predicando. A ver, ¿quién se para? Hágalo en el nombre del Señor. A ver, ¿cómo dice? Muy bien, Javier, en el nombre del Señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué sería nuestro tesoro? Según lo que está dicho, es el reino, porque se nos ha dado el reino. Lo que yo tengo es el reino. Como es un reino sacerdotal, se ofrenda. ¿Qué se ofrenda? Se ofrenda no cosas, se ofrenda la vida. Ah, pero me dice Limona, lo que quiere decir que de todo lo que no es del reino. ¿Cómo es? Entregue todo lo que no es del reino. ¿Qué me dice que no? Si el Señor me dio un traje bonito, pero me dio otro más también. ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué dice? Que si tengo dos, que doy el otro. ¿Qué más? ¿Me ayudan? ¿Me están entendiendo en Cristo, verdad? ¿Qué más? Todo lo que yo tengo físicamente, auto, lo que sea, casa, lo que sea, si yo creo que, esto me bendijo el Señor, ese no es tu tesoro. Haceos tesoros, ¿dónde? En los cielos, pero ese es en el reino de los cielos. Las demás cosas van a ser
añadidas. Entonces, y las que tengo, délas. Venda, dé limosna. O sea, de ofrenda, consagre, dese completamente. A veces se nos daba naranja para tomar bacalao. ¿Cuántos quieren naranja? No se entiende. ¿No se entiende? ¿Es un poco complicado masticar esto? Como decía nuestro hermano Max. Yo creo que sí, no se sienta mal, como que, yo me lo tomo. No, es así, es verdad. Se nos hablaba del samaritano ahora. Es así, pero identifiquen que el Espíritu del Señor habla de una y otra y está llenándonos de cosas, de hablándonos. No es nuestro. La vida, todo es de Él. Entregarlo al Señor. Lo más difícil de eso, gracias mi hermano, lo más difícil de eso es un punto que no podemos desarrollarlo hoy día, pero que lo hemos compartido la semana, es el punto ese, cuando nos agradamos a nosotros mismos. Un ejemplo, hoy aquí no está Leslie, no está tampoco Yasna, no está aquí con nosotros. No sé si está Paloma, no sé, pero bueno, porque están enfermas. Y ellas dieron, pero también no solo dieron, se dieron. En muchas ocasiones no tienes que ir nomás, y las llamadas por teléfono, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Así, llama al papá, cumple con esto, cumplamos con esto otro, hágalo. Hagámoslo. Y nos poníamos de acuerdo y llamaban a Santiago Gal, un médico, como fuese, tratando de que se manifestara el reino del Señor. Y se cumplía. Pero ellas podrían estar ahora recibiéndolo todo. Cuando me dijeron, venía para acá y me dijeron que estaban extrañamente con una infección, estaban con vómitos. 2 personas sanas que habían ido a la posta, y en la posta había alguien que había estado, al parecer, es lo que tengo de información, habían estado vomitando. Seguramente esas personas tocan la puerta, y la hermana, sin saber, tomaron la infección, parece ser. Hay 3, están en su cama. Pablo dice que nosotros, cuando uno se da, no solo da cosas, sino se da uno, entonces uno queda en una enorme debilidad. Físicamente, la parte más débil, si uno lo da, entonces opera, dice Pablo, la muerte. Cuando alguien está en el apostolado del Señor, está en el servicio del Señor, correcto, en el reino del Señor, opera la muerte. ¿Qué quiere decir opera la muerte? El maligno va a querer darle con todo físicamente. Claro, porque hay un desgaste, alguien va a decir científicamente, claro, hay un desgaste muy grande. Pero tal vez no sería tanto desgaste si yo logro separar los sentimientos, porque un médico moriría, no sé, en unos días. Si abriera su sentimiento a todo lo que ve, al sufrimiento, a todo, finalmente no podría resistirlo más porque lo está comiendo, el dolor está comiendo todo eso, y va a venir a él una debilidad enorme y lo va a pillar algo y lo va a tirar al suelo y no va a poder. Entonces profesionalmente tienen que separarse un poco y lo más que pueden. Evangélicamente no se puede separar. Y se van comprometiendo, y se van apartando, y entonces se van entregando a lo de adentro. No solo, lo cumplí, y queda enterito, queda enterita. Estoy esperando. ¿Y qué está esperando? Entonces el alma dice, espera que te llamen, te van a llamar, vas a recibir aplauso, te van a llamar. Cuando termina así la tarea, y termina uno entero, y termina, ¿y por qué no me reconocen? Y yo hice esto, y yo hice esto otro. No ha habido sacrificio. No ha sido agradable ante el Señor, por supuesto. Pero si, como se nos decía adelante, hay quebrantamiento, hay dolor. Y no queda uno entero. ¿Por qué no queda entero? Porque ya entregó el cuerpo, es una parte del todo. Ya no me he agradado a mí mismo.
pero es que no me dieron la parte que me correspondía, el asiento que me correspondía, la comida que me correspondía. Y empieza uno busca agradarse, está en la etapa del alma nomás, ministra con el alma y está allí. Y en el ministerio del alma es dame, 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 dame. Las iglesias cuando están en el ministerio del alma y más todavía, más primitivas, voy a decirlo así, en el ministerio del cuerpo necesitan incluso bailar para creer que el Dios está allí. Incluso necesitan sentir físicamente, porque si no sienten una corriente en la espalda, entonces no está la presencia del Señor. Entonces necesitan show en la iglesia, porque de esa manera entonces Dios están en el nivel del cuerpo, están en el cuerpo, en la carne viva. Y pobre que no toquen el cántico que les gustaba, carne viva. Pero en el alma está entonces todo ese llanto y más llanto. Señor, tócame, ayúdame. Y todo es un llanto y un llanto y un llanto y un llanto. Todos los cánticos son para mí. Y porque ese corito me gusta, porque me recuerda. Todo es para el alma. Pero cuando pasamos los rudimentos y entramos al lugar santísimo, como alguien un día, muchos años, jovencito, yo le dije, ¿y cómo es esto? Yo era un jovencito, y le dije a un hermano, ¿pero cómo es esto? Mire, me dijo, cuando un cuerpo está muerto, no siente nada, dijo. Si uno verdaderamente está con Cristo, está crucificado y está sirviendo al Señor, no es que no le pasa nada, yo soy un pato en el agua y me resbalan las cosas, no importa. No. Entró la clavada y ¡bum! Pegó el golpe adentro y siente el alma quiere levantarse, quiere golpear y quiere hacer. Pero viene el Espíritu y le recuerda la palabra, le recuerda a Cristo, como el soldado, como el atleta, como el labrador, pero sobre todo acuérdate, le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, acuérdate de Él, acuérdate cuando ministres, cuando sirvas, acuérdate de Él como lo hizo. Es distinto. Ahí entra entonces al ministerio del Santísimo en el Espíritu, porque es vuestro culto espiritual, vuestro culto racional, pero en el entendimiento del Espíritu. Aquí, ahora, aquí. Voy a seguir, pero aquí, ahora. Cierre, ayúdese, porque se va a distraer. Cierre sus ojitos unos minutos. En esta parte, sea obediente, no a mí, al Señor. Cierra sus ojitos y dígale, Señor, tú sabes que muchas veces me golpearon, o golpearon mi alma, o golpearon mi integridad, golpearon lo que yo creía que servía, mi afecto, mi amor, golpearon fuerte, Señor. Y por eso reacciono y vuelvo a reaccionar. Pero yo entiendo, Señor, que no está bien. No está bien. Lo que está bien, Padre, lo que está bien es seguir las pisadas del Maestro. Padre, yo quiero seguir las pisadas del Maestro, que cuando padecía, que cuando hablaban mal de Él, solamente enmudecía. Yo quiero enmudecer cuando algo venga contra mí, pero no con fuerza mía, Señor. Yo quiero estar en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Es así, como esposo, como esposa, como hijo. Es así. Amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, en sacrificio, en entrega. Hermana, te sujetarás a tu esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Lo harás? Eso es lo que quiere, es lo que anhela el Señor. El maligno te puede decir, no, eso no es así. Te va a llevar por el camino de la soberbia, por otro camino. Y Dios te mirará de lejos, no puede acercarse.
Porque en el reino del Señor, el Señor dice, aprended de mí, que soy y humilde. Amén. Mire, quiero mencionar unos versículos ahora. ¿Me ayudan ustedes en recuerdo cuando Dios dijo y los bendijo Dios? ¿Recuerdan en el caso que se entiende como Adán y Eva? Y los bendijo. ¿Qué les dijo? A ver, y los bendijo. ¿Qué les dijo? Primero, ¿me ayudan? Multiplicaos. Perdón, muchas gracias. Primero es fructificar, después multiplicaos, ayúdenme. Llenad la tierra. Luego, sojuzgad y finalmente señoread. Señoread indica señorío. Señoread allí indica potestad. Señoread allí indica reino. El reino preparado desde la fundación del mundo. Eso está escrito. Eso está escrito que así es. Yo vi muchos niños y niñas, jovencitos, jovencitas acá, que uno miraba a la casa, ve al niño, ve a la niña y uno ve la casa. Ve que las cosas no están plenas, no están llenas. No se está sojuzgando, no se sabe juzgar en la casa, las cosas, examinar. O se corta y se cortó, pero no se vuelve, no hay juicio en la casa, juicio del Señor. Pero menos hay señorío, no hay señorío del Señor. Bueno, eso cantó David en el Salmo, el Salmo 8, ¿se acuerdan? ¿Qué es el hombre? ¿Se recuerdan? Para que te acuerdes de él, el hijo del hombre. Bueno, le hiciste un poco, eso lo hemos leído. Leímos eso en Hebreos y decimos, citando lo mismo, que el hombre no puede sujetar las cosas no le están sujetas al hombre. ¿Hay alguno de ustedes que pueda decir, yo sé dirigir mi casa? ¿Sabe usted? Sin el Señor no se puede, ¿verdad? ¿Algún varón puede decir aquí, soy yo el varón de la casa y yo dirijo la casa? ¿Puede? El Señor puede. O alguna hermana dice, no, a mí no me enseña nadie nada, yo sé. O algún hijo. Por eso entonces quiero que sepáis, dice Pablo, quiero que sepáis que el Rey, que Cristo es la, ¿me ayudan? Es la cabeza de, Cristo es la cabeza del varón. ¿Qué más? El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de. Entonces, cuando se habla de manada pequeña que le ha placido daros el reino en el ámbito familiar funciona así como dice Pablo. Ahí está el reino. Y delega las funciones del Padre al Señor Jesucristo, de él al varón y del varón a la esposa, en cuanto a la doctrina de Jesús el Señor para vivirla en la casa. Escúchenme. No puede ir más allá. Solo en cuanto a la doctrina que se vive en la casa. No tiene que ver con el ministerio de Cristo. La gran confusión de muchos que enseñan esto es que creen que Cristo cabeza el varón cabeza la mujer y Dios cabeza de Cristo incluye los ministerios. No es así. Eso está tratado luego en el capítulo 12, en el capítulo 14, 12, 13 y 14. El reino de Dios funciona en la casa donde Cristo, el Rey, se manifiesta sobre el esposo, le da la gracia y cualquier esposo, pero todos los varones. Dios, el Señor, puede manifestar su reino en la casa. ¿Cuántos dicen a esto amén? Claro que sí. Y Dios se va a manifestar el reino del Señor en la doctrina de Cristo para la casa. Distinto es el ministerio de la iglesia, que se entremezcla, entonces algunas cosas se confunden. Estoy citando porque no podemos por el tiempo ver y buscar y desarrollar. Pero en Efesios habla que Dios reveló un gran misterio, el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 9, 10. Dios revela el misterio de su voluntad, de que todas las cosas deben reunirse en Cristo. Él es la plenitud, en Cristo. Las del cielo como las de la tierra. Atención, el misterio de su voluntad es el misterio del reino de Dios que es revelado. Venga tu reino y sea hecha
tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por eso en Romanos 12, cuando dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no se conformen a este sistema, al gobierno de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se comprueba, se ve, se puede examinar por medio del cuerpo de Cristo, del Rey. Eso se revela, dice Efesios. ¿Cómo se manifestó? El poder del Espíritu vino sobre el Señor, lo levantó y lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y eso se desarrolla. En el capítulo 3 entonces dice Pablo, eso se administra, la administración del misterio. Bueno, ese ministerio se administra en todas sus medidas. Y en el capítulo 4 se ordena, en esa administración que hay previa, se ordena cómo es andar en la dignidad de su llamamiento. O sea, cómo funciona el reino de Dios en lo ministerial. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como un soldado, estar vestidos como un soldado, ¿no? Con la armadura de Dios. La iglesia es como un gran soldado, la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, y así está hablando del reino de Dios que cada día lucha, ¿no? Y los valientes, no dice eso. El reino de los cielos, anoche se habló, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Muchas veces he oído, y los valientes, no dice eso. ¿No? Los violentos lo arrebatan, pero no en el sentido correcto que muchas veces se olvida. No, eso es como se va contra la palabra del Señor. Bueno, y entonces en el capítulo 4, en la dignidad del llamamiento, el rey es sentado en su trono, toma su poder, toma sus dones y los entrega a la iglesia. Para que así como en la casa, en la familia, el reino se manifiesta, porque nos ha dado el reino, manada pequeña, nos ha dado el reino, se manifiesta en la casa, en los asuntos de su iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, él delega su autoridad, delega su reino, sus dones, ¿en quiénes? Le da a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo del rey, la edificación de este reino del Señor. Amén. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier. El reino funciona en la iglesia por medio de personas constituidas. Dice, constituye ancianos, constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, los constituye y les delega su autoridad. Pero él sigue siendo el príncipe de los pastores. Y los pastores deben de tener, los pastores, el ministerio, sean apóstoles, sean mayormente apóstoles y profetas, deben tener ese aprendizaje de su mansedumbre y de su humildad. Deben despojarse, si es necesario, de todo, ¿no? Y darse, y no enseñorearse, y darse, y pastorear. Y las ovejas, los hermanos, deben de estar listos, dispuestos, como la iglesia se sujeta a Cristo a través de estos ministerios del Señor. Leamos un versículo. Yo le digo, esto no es terminar acá, simplemente leerlo, nada más, leerlo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15. En este capítulo se desarrolla lo que es el Evangelio, pero el Evangelio, como se dijo desde el primero y segundo día, no es una noticia vana, no es una noticia cualquiera. ¿Alguien lo puede recordar? Levantando su mano, por favor.
¿Alguien lo puede recordar? ¿De qué trata la noticia? ¿De qué trata el evangelio? Hermano Sandor. Ya, es la buena nueva. ¿Quién más añade? ¿De qué? Eso es. Es el evangelio, como dirá allí en Hechos capítulo 8, es el evangelio del reino de Dios. Se anuncia la buena nueva del reino. No, pastor, es el evangelio porque Jesús me salvó. Correcto, pero dicho más correctamente, es cuando vino la noticia, el decreto, dice Hebreos, el decreto del rey que se sienta en su trono el Señor y el Padre dice: a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros éramos sus enemigos. Si siendo enemigos, dice la Escritura, éramos sus enemigos en el sentido de opuestos a Dios. No tomábamos con el Señor, sino que estábamos en oposición al Señor. Cuando habla de aquí, de capítulo 15 del Evangelio que habéis recibido, se refiere al Evangelio del reino de Dios. Este es un evangelio, es una semilla que, como Mateo 13, es una semilla que no es vana. Para que no sea vana, tiene que cumplirse. El evangelio trata al menos de 2 cosas y apostólicamente de 3 cosas. ¿De cuáles 2 cosas trata el evangelio? Que Cristo, lo primero, el reino. ¿El evangelio de qué trata? Que Cristo murió conforme a las Escrituras. A eso es reino de Dios. Pero ¿qué tiene que ver que murió? Ay, ahí es cuando el rey ganó, ¿verdad? Triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Ahí gana el rey. Muy bien. Segundo, ¿trata de qué? De que el rey resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. ¿Decimos amén? Lo tercero, yo le decía, es apostólico. No es para desarrollarlo ahora. Y lo tercero es apostólico. O sea, el Señor se encarga, si Él quiere, o el Padre, si Él quiere, de comisionar, enviar a aquellos a quienes Él ha aparecido. Y apareció a, eso es totalmente apostólico. ¿Qué quiere decir? Para que alguien sea comisionado con una tarea en cualquier orden de cosas, en cualquier orden de la iglesia, en restauración, dicen algunos, puede ser, en muchas tareas. Bueno, si son apostólicas, tienen que tener al menos 3 funciones que muestran que se le apareció. En la palabra, es clarísimo cuando es apostólico, en la obra, y tercero, en las señales, prodigios y milagros. Se ve el reino que está presente en la palabra, en la administración de ella, en la obra y en las señales. Eso es así. Ay, cuánto, mire hermano, el Señor sabe quién es. Este evangelio entonces habla de, lo primero para todos igual, ¿qué cosa? Que Él murió, y lo segundo que resucitó. Ese evangelio que lo recibimos ya, el reino ya lo recibimos. ¿Cuántos reciben el reino si es que no lo habían recibido? Le ha placido al Padre daros el reino. El punto entonces es que el evangelio se cumple en nuestra vida dando nuestra vida conforme a las Escrituras. O sea, conforme a la Escritura debemos morir, dar nuestra vida, llevar nuestra cruz cada día. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Y un día creer que vamos a resucitar. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y así. ¿Se entiende eso? Entonces el evangelio es algo que nos permanentemente a nosotros nos hace manifiesto, ¿no? La justicia del reino de Dios. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Esto es de todos los días, actuará la muerte. En un papá y en una mamá actúa la muerte. ¿Cómo es eso? Nos vamos dando más y más y más y más y más y más por los hijos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mamá? Oía una mamá ayer decir, la casa era hermosa, todo físicamente, pero he entendido
que la casa somos nosotros para el Señor. Y ahora todo el apego físico que tenía, ahora ya no lo tengo. Y ya las alabanzas subían a la presencia del Señor. Lo que quiero es que mis hijos salgan adelante en Cristo Jesús el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cómo termina esto? Vamos a leer para orar a nuestro Señor. Capítulo 15 allí. Capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 20. ¿Quién lee el verso 20? Fuerte y claro. 20, fuerte y claro. Pero tiene que ser claro y fuerte, porque si usted lee es muy apenita, es un servicio. ¿Quieres leer, David? Fuerte, lee tú. ¿Sí? Más despacito ya. ¿Quién quiere leer fuerte? El verso 20. Allá atrás. Muy bien. Hasta ahí. Más ahora, ¿cuántos leemos juntos eso? Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién lee el verso 21? Daniel, ¿puedes leer? Por favor. Por un hombre, entiendas eso, por un hombre la resurrección de los muertos. Eso es muy clave en esto del Evangelio, porque alguien diría, no, él fue como Dios. No, por un hombre, ¿de acuerdo? El Hijo del Hombre. Es muy importante eso. Siendo Dios, no discutimos eso, pero como hombre lo vivió, ¿verdad? Es muy importante eso, ¿no? 22. Muy bien, Margarita, fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Seremos vivificados. ¿Decimos amén? Muy bien, todo esto es reino de Dios. Ahora, verso 23, con mucho cuidado el verso 23. ¿Puede leer? Lea. Amén. Andy, lea. Tu Biblia ahí, lee. Verso 23, hermano querido. Muchas gracias. Hay un orden, dice, atención, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es las primicias, ¿no? Luego los que son de Cristo en su venida. Verso 24. ¿Quién lee el verso 24? Es lo más central. Lea. Amén. Y potencia. ¿Qué dice, hermanas, hermanos? ¿Qué dice? Luego, ¿qué cosa luego? El fin. ¿Cuándo es el fin? ¿Cuándo es el fin? Algunos dicen el fin del mundo, el fin de acá y de allá. ¿Cuándo es el fin? Como dicen las Escrituras, ¿cuándo es el fin? Mientras no entregue el reino al Dios y Padre, todavía no es el fin. No lea más. No busque más. Ya está escrito. No busque en internet. No le crea a tantas cosas que se hablan en internet. ¿El fin cuándo es? Cuando Él entregue, ¿qué cosa? El reino, ¿a quién? Al Dios y Padre. ¿Y cuándo será eso? Cuando haya suprimido, ¿qué cosa? El Señor, todo dominio, toda autoridad, ¿y qué más? Y potencia. Fíjese lo que dice el verso 25, porque preciso es, o sea, es necesario, conviene que así sea. Preciso es que Él, que Cristo reine, ¿hasta cuándo? Ahí vuelve a mencionarlo. Hasta que haya puesto... ¿A quiénes? A todos sus enemigos por estrado de sus pies. En Apocalipsis la muerte aparece al final, que es apresada la muerte. Bueno, a todos los enemigos. Incluye, dice verso 26,
y el postrer, ¿qué más? Enemigo, y dice, ¿no? Que será destruido, ¿quién es? Es la muerte. Muchas gracias, es la muerte. Atención, verso 27, porque todas las cosas, el Padre, ¿no? Las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel, el Padre, ¿no? Que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego, noten, por tercera vez lo dice, pero luego, dice por tercera vez, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, por tercera vez dices. Luego que eso ocurra, entonces también, ¿quién? El Hijo mismo se sujetará, ¿a quién? Al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Padre nuestro, oramos a nuestro Padre. Padre nuestro, en el nombre del Señor, te agradecemos por ser participantes de el ministerio de tu Hijo Jesucristo, a quien tú has puesto sobre todo poder, todo dominio, toda autoridad y todo nombre que se nombra. No lo ven nuestros ojos físicos porque vemos a muchos hombres y mujeres gobernar países y reinos. Y mucho dinero, Padre, en sus arcas, en su dominio. Y entonces creemos que estos miles de millones de hombres y mujeres, es imposible que estén sujetos. Padre amado, todavía la tierra está girando y tú gobiernas, tú has puesto leyes para que así sea. De forma que los hombres, Padre, en sus laboratorios, en sus telescopios, en sus miradas hacia estos procesos tan grandes, los hombres se admiran. Padre, nos admiramos. Oh Padre, yo creo y confieso que tú has hecho todas las cosas. Creo que tu Espíritu Santo, Padre, gobierna, es tan poderoso que puede levantar a los muertos, dar vida. ¿Cuánto más estas otras cosas físicas están sujetas a ti? Los miles y tal vez millones que han muerto confesando a tu Hijo Jesucristo, un día el mar entregará a sus muertos, todo, la tierra, todo entregará a sus muertos. Todo lo que se haya liberado y que esté allí, Padre, un día todo se volverá a conformar, todo se levantará a la final trompeta, al llamado de Cristo tu Hijo. Padre, así será. Qué glorioso será ese día, Padre. Permítenos, oh Dios eterno, que vivamos conforme tú quieres, como un reino de sacerdotes que nos damos permanentemente, que vendamos lo que poseemos, todo aquello que sintamos posesión, dominio, y que no esté en administración de dádiva, de ofrenda, que nos deshagamos de ello, Padre, que nada tome lugar en nuestro corazón. Padre, gracias porque te ha placido darnos el reino. Padre, bendice a los esposos, a las esposas, a los hijos, hijas. Señor, bendice a los papás. Bendice, Señor, a tus hijos, a las hijas que no están casadas, a tus hijos que están como solteros consagrados a ti. Señor, que se manifieste tu reino. Que se manifieste tu reino, Señor. Bendice a tus hijos. Levanten sus manos si alguno tiene una necesidad puntual, muy puntual. Alguna cosa que no puede entender, que es muy difícil para usted. Levante su mano. Padre, mira tú estas manos levantadas. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, alumbra los ojos de su entendimiento para que puedan ver que lo que están viviendo, la situación que sea, está sujeta por tu mano a Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre nuestro. Gracias a ti, Padre nuestro. Amén. Aleluya, alabado es el Señor, alabado es el Señor.
Amados hermanos y apreciados oyentes, si al escuchar la palabra de Dios desean participar en la comunión del Señor y si aún no se congregan, nuestra dirección es Vidaurre 1434, Metro Estación Moneda, Santiago Centro, todos los domingos a las 11:30 horas. Y si usted siente ofrendar para este ministerio, llámenos y se le indicará cómo hacerlo. Nuestro teléfono es 2461-2709. 2461-2709. El Señor murió y resucitó para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Amén. Damos gracias a Dios y Padre nuestro por esta comunión en el Evangelio, por este amor fraterno que nos has dado desde el primer día hasta ahora. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, que este sentir sea nuestra constante oración por todos los que en cualquier lugar invocan tu santo nombre. Amén. Hemos escuchado un mensaje para la Iglesia con el pastor David Carrera. Para comunicarse con este ministerio, tome nota de esta dirección de correo electrónico: contacto@abriendolasescrituras.cl. contacto@abriendolasescrituras.cl.